Muy buenas tardes, tengan todos. El día de hoy contamos con la presencia del maestro Eduardo Benito Coronado, licenciado en Educación Primaria para el Medio Indígena, a quien será entrevistado. Cuenta con 3 años de servicio en Educación Primaria Indígena en la fase 5, que corresponde al 5º y 6º grado. Bien, el día de hoy tendré una entrevista sobre algunos reactivos que se me van a ir cuestionando sobre la educación, sobre la inclusión. Bueno, vamos a hacer la entrevista. La primera pregunta, maestro, ¿cómo es tener un aula inclusiva? Pues para mí, de los años que he tenido la experiencia en las escuelas primarias, la educación inclusiva es cuando nosotros llevamos a cabo nuestra práctica docente, incluyendo a todos los estudiantes, tanto de diferentes grados, de diferentes capacidades, así también aplicando diferentes estrategias para que todos participen, para que exista esa igualdad. La segunda pregunta, ¿cómo afecta la inclusión a los estudiantes con discapacidades? En este caso se ha visto en todos los años que a veces nos encontramos con situaciones que en una escuela pues encontramos con algunos niños con alguna discapacidad, y ahí es donde no les permite expresarse, no les permite llevar a cabo esa convivencia con sus demás compañeros, aunque sí, pues ellos sienten esa necesidad de querer hacerlo, pero pues por cuestiones de las condiciones en las que se encuentran no los pueden llevar a cabo. La tercera pregunta, ¿cómo da a conocer a un alumno con discapacidad para ser incluido por el resto de sus compañeros? Pues aquí lo que yo he hecho es buscar la forma de cómo para que el alumno participe, buscando algunas especialidades o áreas de oportunidades del alumno, buscando la forma de cómo él aprende y qué es lo que más le gusta hacer para poder ser tomado en cuenta en un grupo en el que se está trabajando. La cuarta pregunta, ¿por qué la inclusión educativa debe fundarse desde el derecho a la diferencia? Aquí es donde nosotros debemos de tomar esto como un derecho, de que los niños con alguna discapacidad o alguna necesidad especial debemos de tomarlo en cuenta y darlo a conocer ante una escuela, ante una institución, de que es un derecho para todos esos niños sin importar las deficiencias que ellos tienen. La quinta pregunta, ¿de qué manera usted como docente promueve la inclusión y diversidad tanto dentro como fuera del aula? Pues sí, la educación inclusiva siempre está presente en nuestra práctica docente, tanto en el aula, así también como fuera del contexto escolar, porque si bien sabemos de que la educación inclusiva se presenta cuando nosotros incluimos tanto alumnos, tanto maestros, padres de familia, autoridades de la comunidad, ahí es donde nosotros estamos llevando a cabo lo que es la educación inclusiva, para que los niños también se sientan de que ellos son tomados en cuenta y puedan aportar sus puntos de vista, dar opinar sobre lo que se tiene que realizar, ya sea en el contexto comunitario, escolar o en el aula. La sexta pregunta, ¿desde qué año se empezó a brindar una educación inclusiva? Pues en mi caso, desde la práctica que yo llevo, pues desde un principio quizás tuve como una mala experiencia de que no sabía, no tenía los fundamentos para llevar a cabo una práctica de manera inclusiva, pero con el tiempo me fui dando cuenta de que
es importante realizar esta educación de esta manera, incluyendo a todos los estudiantes sin importar las cualidades que ellos tengan. Es por eso que al terminar el primer ciclo escolar de mi servicio, ahí fue donde yo reflexioné y empecé a analizar más para tomar en cuenta a estos estudiantes. Pero en sí yo llevo ya como 2 años que sí llevo practicando esto de la inclusión educativa. La séptima pregunta. ¿Usted cree que es importante que todos los docentes estén capacitados para una enseñanza apropiada a niños excepcionales? Sí, ¿Por qué? en este caso sabemos de que en un grupo escolar vamos a encontrarnos con algunos alumnos de que son excepcionales, por decir que quizás tienen necesidades específicas, o que también hay alumnos que sí poseen algún nivel de rendimiento muy elevado. Ahí es donde nosotros debemos de estar preparados para poder trabajar con ellos, porque si nosotros no tuviéramos esa capacidad de analizar los contenidos que se van a desarrollar con estos estudiantes, quizás pueda llegar ese momento en que los podamos aburrir, y para que esto no pase debemos de estar preparados, preparándonos siempre en los consejos, en las prácticas, en los análisis de los contenidos, tanto dentro del mismo colectivo de la institución o también con las reuniones de zona. La octava pregunta. ¿Qué papel llegan a jugar las familias en promover la inclusión? Pues las familias juegan un papel muy importante, porque aquí es donde se inicia lo que es la educación. Es cuando los padres reciben una orientación de que ellos deben de sentir de que sus hijos, sus familiares deben de ser tomados en cuenta sin importar las cualidades que ellos presenten. Así que de esta manera nosotros, los docentes, debemos de orientar a los padres, tanto ellos también ya poseen esas cualidades de orientar a sus hijos de que deben de respetar a los demás compañeros. La novena pregunta. ¿Cómo considera que ha avanzado la inclusión educativa en estos últimos años? Gracias al nuevo modelo educativo de que se ha estado implementando lo que es la inclusión educativa, ya que anteriormente solamente se llevaba a cabo en algunas instituciones, como por ejemplo, en unos años atrás no se había promovido la educación inclusiva por el caso de que se encontraban varios niños que presentaban alguna discapacidad, y ahí es donde la Secretaría no los recibía. Buenas noches tengan todos. El día de hoy contamos con la presencia de la maestra Úrsula Gómez López, que tiene licenciatura en preescolar y cuenta con 6 años de servicio en la docencia. Buenas noches. Hoy me toca educación inclusiva. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Cómo es tener un aula inclusiva? Bueno, porque así hay más interacción con los niños. La segunda pregunta. ¿Cómo afecta la inclusión a los estudiantes con discapacidades? Porque no es lo mismo que estar al mismo ritmo su compañero. La tercera pregunta. ¿Cómo da a conocer a un alumno con discapacidad para ser incluido por el resto de sus compañeros? Integrarlo, proponer estrategias para incluirlo en los trabajos. La cuarta pregunta. ¿Por qué la inclusión educativa debe fundarse desde el derecho a la diferencia? Es un hecho que se da
en los grupos sociales y que supone una oportunidad de aprender y mejorar. La 5. ¿De qué manera usted como docente promueve la inclusión y diversidad tanto dentro como fuera del aula? Capacitación, adaptación, concentración en las personas, trabajo con familia, creatividad y compromiso. La 6ª pregunta. ¿Desde qué año se empezó a brindar una educación inclusiva? Desde el inicio de dar el servicio en las docencias, se debe de dar la educación inclusiva. La 7ª pregunta. ¿Usted cree que es importante que todos los docentes estén capacitados para una enseñanza apropiada a niños excepcionales? Sí, ¿Por qué? porque así podemos planear y trabajar con estrategia para el mejoramiento de la educación. La 8ª pregunta. ¿Qué papel llega a jugar las familias en promover la inclusión? Los padres pueden brindar apoyo a los maestros, ayudar a crear un ambiente acogedor en las escuelas y conectar a sus hijos con sus compañeros de clase fuera de la escuela. La 9ª pregunta. ¿Cómo considera que ha avanzado la inclusión educativa en estos últimos años? El desarrollo y la incorporación de tecnología. La última pregunta, la número 10. ¿Cómo adecuar el aprendizaje a la personalidad y necesidad de cada alumno? Personalizar el aprendizaje y conocer los intereses, al preferencia y fortaleza, debilidades y estilo de aprendizaje de cada estudiante. Bueno, hemos concluido con la entrevista. Gracias por compartir tu experiencia.